Miguel tenía 12 años y la costumbre de levantarse antes del amanecer. Mientras muchos niños dormían en sus camas cálidas, él ya estaba recogiendo latas vacías en los botes de basura del parque. Conocía los mejores horarios para encontrar botellas sin romper, latas sin aplastar y pequeños pedazos de alambre que después usaba para arreglar juguetes rotos que encontraba por ahí. No lo hacía por diversión. Lo hacía porque su abuela, doña Lucha, siempre le había enseñado que aunque fueran pobres, podían arreglárselas con lo poco que tenían. Vivían en una casita de madera al borde de un asentamiento irregular. El techo tenía goteras, las paredes estaban manchadas de humedad, pero la casa olía a pan tostado, a ropa limpia y a cariño. Miguel no tenía padre, y su madre había desaparecido hacía años. Desde entonces, su abuela era todo: madre, maestra, doctora y consuelo. A pesar de las dificultades, Miguel tenía una chispa especial. No se quejaba. Con sus manos pequeñas pero hábiles, desarmaba ventiladores viejos y los convertía en molinillos de viento. Soñaba, aunque no supiera con qué exactamente. Tal vez con una vida en la que no tuviera que preocuparse por lo que iba a cenar esa noche. A solo unos kilómetros, pero en un mundo completamente distinto, Eduardo Salinas abría las cortinas automáticas de su recámara con solo presionar un botón. Su casa tenía vidrios que se oscurecían con el sol, pisos que se limpiaban solos y empleados que hablaban en voz baja para no molestarlo. Todo estaba perfectamente ordenado, como a él le gustaba. Eduardo era viudo desde hacía 2 años. Su esposa había muerto en un accidente de auto cuando regresaba de una consulta médica con su hija Isadora, que en ese momento tenía apenas 4 años. Desde entonces, Eduardo había cambiado. Se había vuelto más frío, más seco, más distante. Administraba sus empresas con mano dura y pocas palabras. Su dinero crecía, pero su vida se sentía cada vez más vacía. Isadora, su única hija, había quedado marcada por la pérdida. No hablaba, no reía, caminaba con lentitud, arrastrando un poco el pie derecho, y siempre bajaba la cabeza, como si tuviera miedo de mirar al mundo. Los médicos decían que tenía mutismo selectivo y una parálisis parcial leve, probablemente causada por el trauma del accidente. Eduardo había consultado a los mejores especialistas. Todos ofrecían diagnósticos complejos, tratamientos costosos y muchas dudas. Ninguno lograba avances reales. Aquel domingo, como cada 15 días, Eduardo decidió llevar a Isadora al parque. No porque quisiera compartir tiempo con ella, sino porque su terapeuta le había insistido que el contacto con la naturaleza podía ayudar. Ella caminaba despacio, con pasos pequeños, y él revisaba correos en su celular sin verla realmente. 5 minutos y nos vamos, murmuró mientras leía un mensaje de su socio. Isadora, como siempre, no dijo nada. Caminó en silencio hacia un árbol grande que daba sombra, pero Eduardo no la notó. Cuando por fin levantó la vista y no la vio, el corazón se le salió del pecho. ¡Isadora!, gritó dejando caer el celular. Corrió por el parque con los ojos desorbitados, buscando entre juegos infantiles, bancas y senderos. La encontró después de unos minutos que le parecieron eternos. Estaba sentada en el suelo, con los pantalones sucios y las manos llenas de polvo. Frente a ella, un niño, pobre, sucio, de rostro curioso, armaba algo con pedazos de metal. Tenía tornillos en la boca y un destornillador oxidado en la mano. Eduardo se acercó como un rayo, listo para apartarla de ese lugar. «¿Qué haces aquí?» «Isadora». La tomó del brazo con firmeza, sin mirar al niño. Entonces sucedió algo inesperado. Isadora lo miró de reojo y sonrió. Una sonrisa tímida, pequeña, casi imperceptible pero real. Eduardo se quedó congelado. Era la primera vez que veía ese gesto en su hija desde la muerte de su esposa. Miró al niño. Este seguía trabajando en su invento, ajeno al drama. Ni siquiera alzó la vista. Eduardo sintió una punzada en el pecho. No entendía qué estaba pasando, pero algo dentro de él le dijo que eso no era casualidad. Y así, en medio del parque, bajo un árbol viejo y entre latas oxidadas, los mundos de Miguel e Isadora se tocaron por primera vez. Lo que ninguno sabía era que esa pequeña chispa silenciosa
cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Eduardo no podía dejar de mirar esa sonrisa. No era grande ni escandalosa, pero para él fue como si el mundo se detuviera. Isadora, que llevaba meses sin mostrar ningún tipo de emoción, estaba sonriendo. Y lo hacía mientras observaba a un niño que claramente no pertenecía a su mundo. «Vámonos, Isadora», dijo con voz más baja, aún confundido. Ella bajó la mirada, como si esa sonrisa hubiera sido un error. Eduardo la ayudó a levantarse con cuidado. A pesar de su dificultad al caminar, no parecía tener dolor, solo esa lentitud que siempre la acompañaba. Se dio media vuelta, pero antes de irse, miró una vez más al niño. «¿Qué haces?», preguntó sin pensarlo demasiado. Miguel levantó la cabeza con sorpresa. No esperaba que ese hombre tan bien vestido, con reloj brillante y cara de fastidio, le hablara. Apretó el destornillador con fuerza antes de responder. «Estoy arreglando esto», dijo, señalando una especie de pequeño ventilador con piezas recicladas. Eduardo lo observó por unos segundos. El objeto parecía inútil, pero el niño lo manipulaba con precisión. Tenía las manos sucias, las uñas negras de grasa, y aún así había algo meticuloso en sus movimientos. «¿Para qué sirve?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Para nada, o para lo que uno quiera», respondió Miguel sin dejar de trabajar. «Yo lo hice porque se me ocurrió, y a ella le gustó». Eduardo frunció el ceño. ¿A ella? ¿Desde cuándo Isadora gustaba de algo? Miró a su hija. Isadora lo observaba en silencio, con los ojos fijos en el aparato. «Ya nos vamos», dijo finalmente tomándola de la mano. Se alejaron despacio. Eduardo sintió una incomodidad que no podía explicar. No le gustaba ese lugar, ni el aspecto del niño. Pero algo lo inquietaba más. Su hija había reaccionado. ¿Y si todo lo que los médicos decían no servía? ¿Y si lo que Isadora necesitaba no se encontraba en una sala blanca con especialistas vestidos de bata? De regreso a casa, el silencio fue más pesado de lo habitual. Isadora no soltó palabra, como siempre, pero ahora sus ojos estaban distintos. Miraban por la ventana del auto como si buscaran algo, y Eduardo, por primera vez, no puso música ni hizo llamadas. Solo pensaba en ese niño, en ese objeto absurdo que giraba con el viento. Al llegar a la mansión, Isadora subió lentamente las escaleras. Eduardo la observó desde abajo. Ella no miró atrás, solo subió, paso a paso, como lo hacía siempre. Pero algo había cambiado, algo invisible. Esa noche, Eduardo no durmió bien. Se levantó a revisar documentos, luego se sentó frente al piano, que nadie tocaba desde la muerte de su esposa, y simplemente lo miró. Sentía un malestar que no era físico, era algo que nacía de la duda. ¿Por qué su hija había sonreído? ¿Y por qué solo al ver a un niño pobre con un montón de chatarra? Al día siguiente, después de dejar a Isadora con su terapeuta, Eduardo condujo de nuevo hasta el parque. No sabía qué buscaba exactamente, pero su instinto lo había llevado ahí. Y ahí estaba, Miguel, con las rodillas sucias, una caja de herramientas improvisada a su lado y una concentración absoluta mientras ajustaba una hélice diminuta a un motor de juguete viejo. Eduardo no se acercó, solo lo observó de pie a unos metros. No entendía nada, pero por primera vez en mucho tiempo decidió no hacer nada más que mirar. Eduardo regresó al parque durante varios días. Siempre temprano, cuando apenas había familias paseando o niños corriendo por los juegos, se quedaba a cierta distancia, observando al mismo niño con ropa desgastada y cabello despeinado, siempre concentrado en armar cosas con lo que encontraba. Miguel no lo notaba, o al menos fingía no hacerlo. Estaba acostumbrado a que lo miraran de reojo o con desconfianza. La mayoría de la gente solo lo veía como un niño de la calle, nunca como alguien con ideas, con valor. Un miércoles, Eduardo decidió seguirlo. No lo pensó mucho, simplemente lo hizo. Esperó a que Miguel recogiera sus cosas y caminara hacia una calle lateral. Lo siguió con cautela, manteniendo distancia. Cruzaron un barrio que Eduardo jamás había pisado. Calles sin pavimento, casas improvisadas con madera y láminas, perros sueltos, niños descalzos jugando con balones desinflados. Finalmente,
Miguel entró en una casa pequeña, construida con lo que parecía haber sido un puesto abandonado de mercado. La puerta era una cortina. En el frente había plantas en botellas cortadas y un viejo triciclo oxidado. Eduardo dudó. ¿Qué hacía él, un hombre con un apellido respetado, parado en medio de ese lugar? Respiró hondo y se acercó. Tocó suavemente en el marco de la entrada. Unos segundos después, una mujer mayor apartó la cortina. Su rostro era arrugado, pero amable. Tenía una trenza larga y un delantal con manchas de harina. ¿Sí?, preguntó sin miedo. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Salinas. Disculpe que venga sin avisar, pero estoy buscando al niño que vive aquí. Miguel. La mujer lo miró con desconfianza por unos segundos. Luego sonrió como si hubiera entendido algo que él aún no. Ah, usted debe ser el papá de la niña, dijo. Miguel me contó. Pase si quiere. Eduardo no supo qué decir. Entró. El interior era tan modesto como el exterior, pero sorprendentemente limpio y lleno de objetos curiosos. Una radio antigua desmontada sobre una mesa, una lámpara hecha con piezas de bicicleta, dibujos en las paredes, juguetes viejos arreglados con cinta. Miguel estaba sentado en el suelo, dándole cuerda a un carrito. ¿Qué hace aquí?, preguntó, levantando la mirada sin expresión. No lo sé, admitió Eduardo. Solo quería entender por qué mi hija reaccionó así contigo. Miguel se encogió de hombros. Yo no le hice nada. Solo estaba ahí. Eduardo asintió, incómodo. Era cierto. El niño no había hecho nada. Solo había estado. Y sin embargo, eso había causado más efecto que meses de terapias costosas. Doña Lucha, como se presentó la abuela, sirvió café en tazas de distinto tamaño. Hablaron poco. Ella le contó que criaba a Miguel desde que su hija, la madre del niño, había desaparecido. Nunca supo si se fue por decisión propia o si algo le había pasado. Solo quedó Miguel y ella. Eduardo observó el entorno. No había lujos ni orden perfecto, pero había algo que en su casa no existía desde hacía años: calidez. Antes de irse, Eduardo miró a Miguel de nuevo. ¿Te gustaría venir a mi casa algún día? Solo para que Isadora te vea. No sé si servirá de algo, pero... Miguel lo miró como si no supiera si era una trampa. Depende. ¿Puedo llevar mis cosas? Eduardo sonrió por primera vez en días. Claro que sí. Lleva lo que quieras. Y así, con una taza vacía en la mano y el estómago revuelto de emociones que no sabía nombrar, Eduardo entendió que tal vez su hija no necesitaba más médicos. Solo necesitaba sentir algo real. La mañana siguiente, Eduardo recogió a Miguel en su coche negro, estacionado frente a la casa humilde con techo de lámina. Era la primera vez que alguien así se detenía en esa calle. Los vecinos miraban con curiosidad, algunos con recelo, otros con envidia. Miguel salió con una mochila al hombro y una caja de cartón en las manos llena de tornillos, engranes, un motor de licuadora y 2 carritos rotos. ¿Estás seguro que puedo llevar todo esto?, preguntó antes de subir al coche. Sí, si a Isadora le gusta, a mí también me sirve, respondió Eduardo sin mucho convencimiento, pero con el intento de sonar amable. El camino fue silencioso. Miguel no hablaba si no era necesario. Observaba por la ventana con una mezcla de asombro y desconfianza. Cuando llegaron a la mansión, sus ojos se abrieron como platos. El portón automático se abrió y el coche entró por una calle adoquinada, rodeada de árboles perfectamente podados. La casa parecía un hotel, con ventanales enormes, paredes blancas impecables y fuentes que arrojaban agua limpia. Miguel bajó lentamente del coche, mirando todo con atención. ¿Aquí vive usted solo con su hija?, preguntó. Sí, y con 2 personas que nos ayudan en la casa, pero Isadora está arriba, descansando. Miguel asintió. Caminó detrás de Eduardo sin decir nada más. Entraron por una puerta lateral que daba al jardín trasero. Eduardo lo llevó a un salón amplio donde solía estar el piano. Le ofreció un espacio para que colocara sus cosas. «Puedes trabajar aquí», dijo. «Ella baja por las tardes con la terapeuta». Miguel no respondió. Se sentó en el suelo, sacó algunas piezas de su caja y empezó a unir cosas sin mirar mucho a su alrededor.
Isadora bajó una hora después, lenta como siempre, con pasos arrastrados y la mirada fija en el suelo. Su terapeuta la seguía de cerca. Cuando llegaron al salón, ella se detuvo en seco. Al ver a Miguel, su expresión cambió. Miguel no dijo nada, solo levantó la cabeza, le sonrió un poco y siguió armando una hélice con alambre. Isadora caminó hacia él sin que nadie la empujara. Se sentó cerca, muy cerca, y empezó a mirar cada cosa que él tocaba. No hablaba, pero sus ojos brillaban. Eduardo observaba desde una esquina sin intervenir. Durante esa hora, la terapeuta no dijo ni una palabra. Se limitó a tomar notas con la boca entreabierta. Cuando terminó la sesión, se acercó a Eduardo y le susurró. Nunca la había visto moverse por voluntad propia hacia alguien. Nunca. Los días siguientes fueron similares. Miguel venía por las tardes, se sentaba en el mismo rincón, sacaba sus piezas, e Isadora lo esperaba. A veces él le enseñaba cómo girar una manivela, otras veces ella simplemente lo observaba. No había palabras, pero sí conexión. Una tarde, Eduardo entró al salón y encontró a Isadora de pie, con ambos pies firmes sobre el piso, intentando girar una rueda con las manos temblorosas. Miguel la miraba sin moverse, dejando que ella lo intentara sola. ¿Está bien?, preguntó Eduardo, conteniendo el impulso de intervenir. Sí. Está aprendiendo a fallar, respondió Miguel con una madurez que no esperaba de un niño. Eduardo no supo qué decir. Solo se quedó ahí, en silencio, viendo a su hija intentar, viendo a un niño que no tenía nada a enseñarle, lo que él, con todo su dinero, no había podido lograr. Y por primera vez Eduardo comenzó a preguntarse si había estado buscando la solución en el lugar equivocado todo este tiempo. Las semanas pasaron sin que Eduardo se diera cuenta. Cada tarde, Miguel llegaba puntual con su caja de inventos, se sentaba en el mismo rincón del salón y comenzaba a trabajar en silencio. Isadora lo esperaba con una paciencia que nadie le conocía y se sentaba cerca de él, cada vez más confiada, cada vez más presente. Eduardo los observaba desde lejos, había dejado de intervenir, ya no pedía explicaciones a los terapeutas, ya no programaba tantas sesiones, solo miraba. Se sorprendía con cada gesto de Isadora, cómo se incorporaba sin ayuda, cómo tomaba las piezas con delicadeza, cómo sonreía cuando Miguel le enseñaba algo nuevo. Una tarde, mientras revisaba correos en su despacho, escuchó una carcajada. No fue fuerte ni prolongada, pero sí clara, inconfundible. Se levantó de inmediato, salió al pasillo y se acercó al salón. Allí estaban. Miguel sostenía una especie de robot torpe con patas de madera y Isadora se tapaba la boca, riéndose con los ojos cerrados. Eduardo no dijo nada. Volvió a su despacho, se sentó en la silla y por primera vez en mucho tiempo lloró. Lloró en silencio, con los puños cerrados, sin entender del todo por qué. Tal vez por la alegría, tal vez por la culpa. Esa misma noche, durante la cena con un grupo de inversionistas, uno de ellos lo interpeló con aire burlón. «Escuché que ahora tienes un asistente callejero enseñando a tu hija. ¿Es cierto?» Eduardo tragó saliva. No respondió de inmediato. Los demás rieron suavemente, como si fuera una broma inocente. Pero él no se rió. «No es un asistente», dijo con voz firme. «Es un niño que logró lo que ustedes no lograrían ni con todo su dinero». El silencio en la mesa fue incómodo. Uno de los socios intentó cambiar de tema, pero Eduardo ya no escuchaba. Su mente estaba con Isadora, con Miguel, con esa pequeña risa que había escuchado horas antes. A la mañana siguiente, su hermana mayor, Laura, lo visitó. Llevaba meses insistiendo en un tratamiento en el extranjero para Isadora, y no podía entender cómo su hermano se estaba dejando llevar por fantasías. «Eduardo, esto es irresponsable. ¿De verdad vas a confiar el progreso de tu hija a un niño sin estudios? ¿Qué estás pensando?» «Estoy pensando en lo que veo», respondió él con calma. «Y lo que veo es que mi hija está volviendo a vivir. No me importa cómo se llama el método, ni quién lo aplica. Pero esto no es sostenible», insistió ella. «No puedes construir el futuro de Isadora sobre la base de un chico pobre y su caja de juguetes». Eduardo la miró con dureza. «Quizás tú no lo harías».
Pero yo ya vi más vida en sus ojos en un mes con Miguel que en 2 años de tratamientos clínicos. Laura se fue sin despedirse. Eduardo cerró la puerta y se quedó unos segundos en silencio. Sabía que no todos entenderían. Sabía que muchos lo criticarían. Pero ya no dudaba. Lo que Miguel despertaba en Isadora no tenía nombre médico ni fórmula científica. Era humano, puro, real. Esa misma tarde, mientras los niños jugaban con una rueda que giraba con viento, Eduardo se acercó y se agachó junto a ellos. ¿Te puedo ayudar con eso?, le preguntó a Miguel. Miguel lo miró, sorprendido. Asintió sin hablar, y por primera vez, Eduardo dejó de ser espectador y empezó a formar parte. Los días empezaban a parecer distintos en la mansión. Ya no reinaba el silencio pesado ni las rutinas estrictas. Había risas, movimiento, incluso música a veces, cuando Miguel conectaba una radio vieja y lograba que funcionara durante algunos minutos antes de chispear. Isadora seguía sin hablar, pero ya no era la misma niña apagada de meses atrás. Caminaba con más firmeza, sus gestos eran más expresivos, y ahora iniciaba contacto visual, algo que antes parecía imposible. Sin embargo, no todos compartían la misma emoción. Los terapeutas, aunque sorprendidos, empezaban a mostrar reservas. Uno de ellos, el doctor Camacho, pidió una reunión urgente con Eduardo. «Lo que está pasando con Isadora es interesante, no lo niego», empezó el médico, sentado al borde del sillón con la voz medida. «Pero no podemos basar el tratamiento de una niña con necesidades específicas en la presencia de un chico sin formación. No es seguro ni estable». Eduardo cruzó los brazos, conteniendo su incomodidad. «Doctor, usted ha trabajado con mi hija por casi 1 año, y nunca la vi sonreír. Ahora que sonríe, que se mueve por voluntad propia, ¿me dice que es un riesgo? Lo que digo es que hay un nuevo protocolo clínico que está siendo probado en Europa. Nos han ofrecido una plaza para Isadora. Podría ser una oportunidad única, Eduardo. No hay garantía de éxito, pero sí respaldo médico». Eduardo se quedó en silencio. El nombre del instituto sonaba familiar, uno de esos lugares de vanguardia que prometían resultados sin prometer milagros. Un centro prestigioso, sin duda. «¿Y qué pasaría si la llevamos?», preguntó. «Tendría que permanecer al menos 2 meses internada con un equipo multidisciplinario. Usted podría acompañarla, por supuesto, pero durante ese tiempo tendría que romper todo vínculo externo que no esté dentro del plan terapéutico», explicó Camacho. Eduardo lo entendió. Eso incluía a Miguel. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa, entró al cuarto de Isadora mientras dormía, le acarició el cabello, la vio respirar, tranquila. Luego bajó al salón, donde Miguel había olvidado una de sus creaciones, una pequeña lámpara hecha con cucharas plásticas y una batería vieja. La encendió. Parpadeaba, pero iluminaba. Al día siguiente, se sentó con Miguel en el jardín. «Miguel, estoy pensando en llevar a Isadora a otro tratamiento, en otro país. Tal vez podríamos irnos unas semanas». Miguel no reaccionó de inmediato. Solo clavó los ojos en la tierra. «¿Y eso quiere decir que yo ya no puedo venir?». «Por un tiempo, no». Miguel asintió con la cabeza, pero no dijo nada más. No discutió. Solo recogió sus cosas y se marchó más temprano de lo normal. Isadora, al notar su ausencia por la tarde, se quedó junto a la ventana. No caminó. No se acercó a sus juguetes. Apenas comió. En los días que siguieron todo fue retroceso. Evitaba el contacto, ya no sonreía, y sus pasos volvían a ser torpes y cortos. Eduardo, frustrado y agotado, intentó hablarle. Nada, solo silencio. Hasta que una noche, mientras la ayudaba a ponerse el pijama, susurró el nombre de Miguel al pasar. No esperaba respuesta, pero una lágrima cayó por la mejilla de Isadora. Solo una, silenciosa, y en ese instante, Eduardo lo comprendió. No necesitaba más protocolos, no necesitaba más promesas vacías, necesitaba regresar a lo único que realmente había funcionado: Miguel. A la mañana siguiente, Eduardo no dudó. Canceló el tratamiento en Europa sin consultar con nadie. Ignoró los correos del doctor Camacho, las llamadas de su hermana,
y cualquier comentario de sus socios o asistentes. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba opiniones externas. La respuesta la había visto con sus propios ojos, en el rostro silencioso y húmedo de su hija. Isadora no entendía nada cuando su padre la ayudó a vestirse más temprano de lo habitual. No había terapia, ni médico, ni rutina estricta. Solo una bolsa ligera con algunas mudas de ropa, su abrigo favorito, y una mirada diferente en Eduardo. Una mezcla de urgencia y decisión. «Vamos a ver a Miguel», dijo él, con voz baja pero firme. La niña levantó los ojos y asintió lentamente. Eduardo condujo hasta la zona donde vivía el niño. El paisaje, como siempre, era crudo. Calles polvorientas, cables expuestos, niños jugando descalzos, y esa mezcla de ruido y vida que contrastaba tanto con la perfección estéril de su mundo. Cuando llegaron, golpeó la puerta de lámina. Una mujer joven, vecina de la casa, salió a atender. «¿Busca a doña Lucha?», preguntó con voz seria. «Vengo a ver a Miguel». «Ah, él está adentro». «Pero…» La mujer dudó un momento. «La señora Lucha murió anoche. Un infarto. No alcanzaron a llevarla al hospital». Eduardo se quedó congelado. Bajó la mirada. No sabía qué decir. Isadora, a su lado, apretó su mano con fuerza. Su primer gesto espontáneo en días. La vecina los dejó pasar. Miguel estaba sentado en un rincón, con los ojos rojos, rodeado de objetos que había construido junto a su abuela. No lloraba, solo respiraba despacio, como si tuviera miedo de romperse. Eduardo se acercó con cautela. «Miguel, lo siento mucho». El niño lo miró. Había algo distinto en su mirada. No tristeza solamente, sino una especie de resignación vieja, demasiado madura para alguien tan joven. «Ya no tengo a nadie», dijo Miguel en voz baja. «Tienes a Isadora», respondió Eduardo sin pensar. Miguel bajó la cabeza. «Ella me ayudaba a no sentirme tan solo, y ahora ella ya no está». Eduardo se agachó poniéndose a su nivel. «Fue un error alejarte. Fue mío. Lo lamento». Miguel no respondió. Eduardo lo miró fijamente. Dudó solo un segundo. Luego dijo lo que llevaba días sintiendo. «Miguel, quiero que vengas a vivir con nosotros, no solo para ayudar a Isadora. Quiero que seas parte de nuestra familia. Si tú quieres». El silencio fue largo. El ambiente se sentía pesado, lleno de recuerdos, de ausencias, de miedo. «¿Tú dices, como un hijo?», preguntó Miguel con la voz quebrada. «Sí», dijo Eduardo sin dudar. «No quiero reemplazar nada ni a nadie. Solo quiero que tengas un lugar seguro, un cuarto tuyo, una casa donde no te sientas invisible». Miguel miró a Isadora. Ella seguía de pie, sin moverse, pero con los ojos fijos en él. Y aunque no dijo palabra, algo en su mirada le pidió que no se fuera. Miguel respiró hondo. Asintió una vez apenas moviendo la cabeza. «Entonces sí, quiero irme con ustedes». Eduardo lo abrazó. No fue un gesto grandioso ni largo. Fue simple, honesto. Esa noche, por primera vez en años, 3 personas cenaron juntas en la mesa principal de la mansión, sin protocolos, sin servidumbre, solo arroz, frijoles y una sensación nueva, la de que algo se estaba reparando, poco a poco, con manos pequeñas y corazones heridos. La habitación de Miguel no tenía grandes lujos, pero para él era un palacio. Eduardo había ordenado limpiar y pintar uno de los cuartos de huéspedes en el ala este de la mansión. Le colocaron una cama sencilla, un escritorio, una lámpara, y algo que jamás había tenido, una puerta con su nombre. Miguel entró con su caja de herramientas abrazada contra el pecho. Miró a su alrededor en silencio. Tocó la cama con las puntas de los dedos. Se sentó sin saber si era correcto. Luego soltó la caja y se dejó caer boca arriba, como si necesitara asegurarse de que aquello era real. Eduardo lo observaba desde la puerta, sin decir nada. Aún no se sentía cómodo con tantos gestos emocionales, pero esa escena le arrancó una sonrisa leve. Antes de irse dijo: «Aquí puedes ser tú, no tienes que hacer nada especial para quedarte». Miguel solo asintió, con los ojos clavados en el techo. Los primeros días fueron silenciosos. Miguel pasaba la mayor parte del tiempo con Isadora en el jardín o en el salón. Ella se había convertido en su sombra. Lo seguía a todas partes, y si él se sentaba, ella también.
Si él trabajaba con piezas recicladas, ella lo observaba en silencio, con curiosidad. Ya no necesitaban hablar. El entendimiento entre ambos era natural, profundo y tranquilo. Isadora también empezó a mostrar avances físicos. Caminaba más firme, se detenía sola, giraba, daba pasos cortos sin tambalearse. Los terapeutas que antes la consideraban un caso clínico complejo, ahora la veían jugar con una cometa improvisada que Miguel había construido con varillas de paraguas rotos. Eduardo, por su parte, comenzó a participar más. Al principio solo observaba desde lejos, pero una tarde, mientras los niños construían una pequeña rueda de agua en el jardín, se acercó con una caja de herramientas nuevas y dijo: «Creo que les falta esto». Miguel lo miró, dudando. Luego sonrió de forma breve y tímida. Eduardo se sentó con ellos, torpe al principio, pero feliz. Isadora le alcanzó una pieza con sus propias manos. Fue la primera vez que lo hacía. No una enfermera, no una terapeuta. Ella. Aquel gesto le sacudió el alma. En los días siguientes, las rutinas de la casa cambiaron. Ya no había alarmas tempranas ni desayunos servidos por el personal. Ahora, Eduardo se levantaba antes que todos. Preparaba pan tostado y café, y servía leche con chocolate para los niños. Aprendía lentamente a cuidar, no solo a proveer. Una mañana, mientras doblaba ropa con ayuda de la empleada, Eduardo notó una fotografía sobre la cómoda. Era de su esposa, en los días en que la risa aún existía en la casa. La miró con ternura, luego volteó hacia el pasillo, donde se escuchaban las risas de Miguel e Isadora. Ella estaría orgullosa, pensó. Miguel, por su parte, aún tenía días en los que se encerraba en su cuarto. La ausencia de su abuela dolía como una espina profunda. Pero a diferencia de antes, ahora había alguien que lo llamaba, que tocaba su puerta, que se sentaba con él en silencio. Isadora. Una tarde, ella entró en su cuarto, se sentó en el suelo frente a él y le alcanzó una hoja con un dibujo. Era un círculo con 3 figuras dentro, 3 personas tomadas de la mano. Él entendió sin que ella dijera nada. Era su familia. Miguel no respondió con palabras. Solo se acercó y le revolvió el cabello, como hacía su abuela cuando él se sentía triste. Porque en esa casa, sin promesas ni protocolos, por fin comenzaban a ser una familia de verdad. Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeños milagros, no de esos que llenan titulares ni que requieren cámaras, sino de los que solo quienes observan con el corazón logran notar. Isadora, que antes evitaba el contacto físico, ahora tomaba de la mano a Miguel para caminar por el jardín. A veces incluso lo jalaba suavemente hacia donde quería ir, como si él fuera su brújula. Los terapeutas, que seguían asistiendo con cierta regularidad, no ocultaban su asombro. Uno de ellos, el más escéptico al principio, reconoció en voz baja a Eduardo. Nunca habíamos visto este tipo de respuesta. Es como si su cuerpo recordara moverse, porque tiene una razón. La razón tenía nombre y rostro, y dormía en la habitación del ala este, donde cada noche armaba alguna cosa extraña con alambres, engranes y botones que nadie sabía de dónde sacaba. Miguel también parecía cambiar. Aunque seguía siendo reservado, había adquirido una paz distinta. Dormía mejor, comía mejor y hasta su manera de hablar se había suavizado. Ya no se defendía con respuestas rápidas, empezaba a confiar. Un sábado por la mañana, mientras Eduardo revisaba unos papeles en la cocina, escuchó pasos apresurados. No era común. El sonido de pasos rápidos en esa casa era algo inusual, casi olvidado. Se asomó al pasillo, y ahí estaban, Isadora corriendo. No con soltura, pero corriendo. Miguel la seguía con una cuerda de colores en las manos. Eduardo dejó caer los papeles al suelo. «¡Isadora!», gritó sin pensar. Ella se detuvo, giró lentamente y lo miró. No dijo nada, pero levantó la cuerda como si fuera un trofeo. Su sonrisa era tan amplia que sus mejillas se tensaron. Eduardo caminó hacia ella, se arrodilló y la abrazó. Era la primera vez que lo hacía desde que su esposa había muerto. Isadora no se apartó, tampoco se tensó, solo cerró los ojos y lo dejó abrazarla. Miguel se quedó a un lado observando con las manos en los bolsillos. «¿Viste? Ya no se cae», dijo con tono tranquilo.
Eduardo lo miró conmovido. Quiso decir algo, pero las palabras no le salieron. Lo único que hizo fue asentir y pasarle un brazo por el hombro en señal de gratitud. Miguel no se resistió. Más tarde ese día, Eduardo les propuso salir a caminar fuera del jardín. Un paseo real por la acera del vecindario. Miguel aceptó encantado. Isadora pareció dudar, pero al ver que Miguel tomaba su mano dio el primer paso. Caminaron los tres juntos, sin destino claro, saludando a vecinos que nunca antes habían visto a Eduardo sonreír. Algunos lo miraban con extrañeza, otros con respeto. Isadora avanzaba lento, con los pies firmes, mientras Miguel le marcaba el ritmo, y Eduardo les contaba cómo había sido esa misma calle cuando él era niño. No sabían que estaban siendo observados desde una ventana del otro lado de la calle. Laura, la hermana de Eduardo, los vio pasar con el ceño fruncido, apretando los labios. Esa noche, mientras Isadora dormía y Miguel terminaba un pequeño molino de viento con cucharitas plásticas, Eduardo se le acercó. «Gracias por estar aquí», le dijo. Miguel lo miró sorprendido, bajó la vista y susurró: «Yo también necesitaba un lugar». Eduardo se inclinó y puso la mano sobre su hombro. «Ya lo tienes, hijo». Miguel tragó saliva. No respondió. Pero esa noche durmió abrazado al dibujo que Isadora le había hecho días atrás, como quien finalmente encuentra un hogar sin tener que pedirlo. Una mañana gris, mientras Eduardo organizaba unos documentos en su despacho, encontró una vieja caja de cartón al fondo de un armario. No la reconoció de inmediato. Estaba cubierta de polvo, con cinta adhesiva reseca y etiquetas borrosas. La llevó al escritorio y la abrió con curiosidad. Dentro había recuerdos olvidados, cartas, fotografías, dibujos de Isadora cuando era muy pequeña, y al fondo un sobre cerrado con la caligrafía de su esposa. Eduardo lo tomó con cuidado. El papel estaba amarillento, pero intacto. Lo abrió. Leyó en silencio. Era una carta escrita por su esposa poco antes de morir. En ella hablaba de una mujer que había reaparecido en su vida poco tiempo atrás, una joven llamada Julieta, madre soltera, que afirmaba haber tenido un hijo con el mismo padre de Isadora antes de que Eduardo la conociera. Julieta decía que su hijo, Miguel, era hermanastro de Isadora. Pedía una reunión. Quería que los niños se conocieran. Quería cerrar heridas. Eduardo había recibido esa carta en su momento y la había ignorado. Creyó que era un intento de extorsión. Ni siquiera la había abierto. Ahora, al leerla por primera vez, una presión le apretó el pecho. Miguel, ¿y si realmente...? Se quedó quieto, con la carta en las manos, mientras todo lo que había vivido en las últimas semanas tomaba un nuevo color. La conexión entre Miguel e Isadora, la forma en que ella lo había aceptado desde el primer instante, la calma que encontraban estando juntos. ¿Y si la sangre hablaba más fuerte de lo que él había imaginado? Más tarde, ese mismo día, Eduardo preparó la comida junto a Miguel. Mientras cortaban verduras, el hombre dudó unos segundos. Luego, sin levantar la mirada, preguntó: «Miguel, ¿alguna vez tu mamá te habló de tu papá?» Miguel dejó el cuchillo sobre la tabla y se quedó quieto. Muy poco. Solo decía que era alguien que la había dejado sola, que era mejor no buscarlo. Eduardo asintió. No quiso presionar, pero en su mente todo empezaba a encajar. «¿Por qué lo pregunta?», dijo Miguel, levantando la vista con desconfianza. «Encontré una carta de mi esposa. Hablaba de tu mamá. Me dijo que ella quería hablar conmigo, pero yo nunca la escuché». Miguel no respondió. Cerró los puños con fuerza. No era rabia, era confusión, tal vez miedo. «No estoy diciendo nada con certeza», aclaró Eduardo con voz tranquila. «Solo que hay cosas que no entendí en su momento y que ahora me gustaría conocer mejor». «¿Y si es cierto?», preguntó Miguel, casi en un susurro. «¿Y si somos familia?». Eduardo lo miró directo a los ojos. «Entonces simplemente sería algo que ya sabíamos sin saberlo». Miguel bajó la cabeza. Su respiración era lenta, pero después de unos segundos asintió. «No quiero hacerme ilusiones, don Eduardo. No me gustan las sorpresas». «No lo haré», respondió él. «Solo promesas que puedo cumplir. Y la primera es que no te vas a ir de aquí». Esa noche,
Eduardo salió solo a caminar por el jardín. Miró la casa iluminada, las luces suaves en el cuarto de Miguel, el silencio tranquilo del pasillo donde dormía Isadora. Por primera vez, entendió que había muchas cosas que el dinero no le había enseñado: a esperar, a mirar de frente lo que duele y a escuchar a tiempo antes de que sea tarde. La carta volvió a su escritorio, pero esta vez no sería olvidada. Era una puerta abierta al pasado, y tal vez una confirmación silenciosa de que la familia se forma mucho antes de ponerle nombre. Al día siguiente, Eduardo decidió compartir lo que había descubierto con Laura, su hermana. Aunque siempre habían tenido diferencias, sentía que merecía saberlo. La citó en la terraza trasera de la casa, justo después del almuerzo, cuando Miguel e Isadora jugaban con agua en el jardín. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Laura sin paciencia. «¿Otro experimento emocional?». Eduardo respiró hondo y le entregó la carta. Laura la leyó en silencio. Su expresión cambió conforme avanzaba. Al terminar, bajó el papel y lo miró con incredulidad. «¿Estás diciendo que ese niño, ese Miguel, podría ser hijo de Julieta? ¿Y que tal vez Isadora y él sean hermanos?». «No lo estoy afirmando. Solo hay señales. Y para serte honesto, lo siento. Lo veo, no puedo explicarlo». Laura se levantó de golpe. «Esto es una locura, Eduardo. No entiendes el problema en el que te puedes meter si esto llega a saberse». «¿Qué problema, Laura? ¿El qué dirán? ¿El escándalo de que un empresario adopte a un niño con pasado incierto? ¿Eso te preocupa?». «Me preocupa, Isadora», gritó ella. «Ya ha pasado por demasiado, y tú estás abriendo heridas viejas por una suposición». «No, lo hago porque por primera vez en años la veo viva, Laura. Conectada, feliz. ¿Y tú? ¿Tú estás haciendo esto por ella o por ti?». Eduardo no respondió. Laura lo miró con dureza. Luego dejó la carta sobre la mesa y se fue sin despedirse. Esa noche Miguel lo encontró en la biblioteca, sentado frente a la chimenea apagada. «¿Todo bien?», preguntó el niño, parándose en la entrada. Eduardo asintió, aunque su gesto lo contradecía. «Solo fue una conversación difícil». Miguel se acercó, se sentó en el sillón de enfrente y se quedó en silencio por unos minutos. «No tienes que demostrarle nada a nadie», dijo al fin. «Tú sabes lo que hay aquí. No hace falta que todos lo entiendan». Eduardo lo miró sorprendido por la madurez en sus palabras. Se sintió pequeño por un momento, como si el niño que había llegado con una caja de basura al salón fuera ahora quien le daba dirección. «Gracias, hijo». Miguel bajó la mirada. Sonrió apenas. Los días siguientes fueron tensos. Las noticias del supuesto parentesco empezaron a circular entre conocidos. No porque Eduardo las contara, sino porque Laura, en su enojo, lo dejó escapar en una cena con amigos. Y ya se sabe, en círculos donde el apellido pesa, todo se convierte en conversación. Eduardo recibió mensajes extraños, llamadas evasivas, incluso la cancelación de una reunión importante con inversionistas. Algunos socios se sentían incómodos con el nuevo ambiente de su vida personal. Otros le sugerían dejar eso en manos del sistema y no mezclar emociones con decisiones. Pero él ya había tomado su decisión. No volvería a abandonar lo que importaba por mantener apariencias. Una tarde, mientras caminaban los tres por el parque, el mismo donde todo había comenzado, Isadora tropezó y cayó de rodillas. Eduardo se agachó rápidamente para ayudarla, pero Miguel lo detuvo con la mano. «Espera». Ambos miraron cómo Isadora apoyaba las manos en el suelo. Se levantaba sola, se sacudía el polvo y seguía caminando. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Miguel lo miró de reojo y dijo: «A veces, los que menos tienen son los que enseñan a levantarse». Y Eduardo, con los ojos llenos de gratitud, supo que no necesitaba más pruebas, ni ADN, ni aprobación externa. Su familia estaba justo allí, y era todo lo que realmente importaba. La mañana amaneció despejada con un cielo azul que parecía pintado. Miguel ya estaba despierto, como de costumbre, enredado entre cables y piezas rotas que desarmaba con paciencia. Isadora lo observaba sentada en el suelo, girando una hélice de cartón que él le había construido la noche anterior. Eduardo entró al salón con 2 vasos de jugo en la mano. Los dejó sobre la mesa baja y se quedó unos segundos en silencio, contemplando la escena.
Jamás se habría imaginado que algo tan simple, un niño y su caja de herramientas, lograría transformar su vida por completo. «Hoy es un buen día para salir», dijo. «¿Qué les parece si vamos a caminar al centro?» Miguel alzó la vista y asintió. Isadora sonrió y se puso de pie sin que nadie la ayudara. Cada paso que daba era más firme, más seguro. Eduardo se agachó para atarle los cordones de los zapatos y por reflejo le acarició la mejilla. «Estás cada vez más fuerte», le dijo con ternura. Isadora lo miró fijamente por un segundo. Parecía contener algo. Luego desvió la vista, como si le pesara lo que quería decir, y no podía. Llegaron al centro poco después del mediodía. Eduardo compró helados, y los tres se sentaron en una banca frente a la fuente principal. Isadora se comía el suyo lentamente, disfrutando cada bocado. Miguel le enseñaba cómo tirar piedritas al agua sin hacer muchas ondas. Entonces, sin aviso, Isadora lo miró directamente a los ojos y susurró algo. «Miguel». Miguel la miró, sorprendido. Eduardo giró el rostro bruscamente. «¿Qué dijiste?» Isadora bajó la mirada como si temiera haber hecho algo mal, pero Miguel sonrió, una sonrisa grande, abierta, como pocas veces mostraba. «Dijo mi nombre», dijo con voz entrecortada. «Isadora, lo dijiste». Eduardo sintió como el pecho se le llenaba de aire. Se agachó delante de su hija, le tomó las manos y esperó a que ella lo mirara. «¿Puedes repetirlo?» Isadora abrió la boca despacio, como si el sonido fuera una mariposa frágil escapando de entre sus labios. «Miguel», dijo de nuevo más claro esta vez. Eduardo cerró los ojos. Se quedó así unos segundos, solo respirando. Luego, sin contenerse, abrazó a su hija con fuerza. Ella, por primera vez, le devolvió el abrazo. La gente que pasaba por la plaza los miraba sin entender. Para ellos era solo una niña diciendo un nombre. Para Eduardo era el momento más importante de su vida. De regreso en casa, todo parecía distinto. La luz entraba más cálida, los pasillos no parecían tan largos, y hasta el silencio sonaba más amable. Esa noche, Eduardo se sentó junto a Miguel en el porche. El niño tallaba un pedazo de madera con su navaja vieja. «¿Sabes qué significa esto, verdad?», dijo Eduardo. «Isadora está abriendo la puerta, está encontrando su voz». Miguel asintió sin dejar de tallar. «No lo hizo por mí, lo hizo porque quiso. Yo solo estuve ahí. Eso es lo más importante. Estar ahí», respondió Eduardo. «Yo no supe hacerlo por mucho tiempo». Miguel lo miró serio. Luego bajó la vista. «Ya sabes hacerlo». La noche cayó tranquila. Isadora dormía con su peluche en brazos. Miguel guardaba sus herramientas en su caja. Eduardo, desde la ventana, los miraba y comprendía que a veces lo más grande no es lo que se construye con las manos, sino lo que se reconstruye con el corazón. La vida dentro de la mansión había cambiado tanto que ya no se parecía en nada a la que Eduardo conocía antes. Cada rincón estaba impregnado de movimiento, de detalles simples pero llenos de vida. Dibujos pegados en la nevera, herramientas regadas por la mesa del comedor y una cometa olvidada junto al ventanal. Miguel había dejado de ser un invitado. Era parte de la casa, parte de la rutina, parte de Isadora y parte de Eduardo. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Eduardo observó cómo Isadora se servía leche por sí sola, sin derramar ni una gota. Miguel la animaba con gestos exagerados haciéndola reír. La risa de su hija se había vuelto frecuente, y aunque todavía no hablaba con fluidez, decía «Miguel» cada vez más claro, y empezaba a murmurar otras sílabas. Era como ver nacer algo nuevo, frágil, pero real. «¿Y si hoy construimos un fuerte con sábanas?», propuso Miguel entre bocado y bocado. «¿Un fuerte?», repitió Eduardo con una sonrisa. «Sí, de esos que se hacen con muebles y cobijas. Isadora puede ayudar. Yo lo hacía con mi abuela». Eduardo dudó por un momento, luego asintió. «Está bien, pero solo si me dejan ser el jefe del escuadrón». Miguel lo miró fingiendo sospecha. «¿Sabes usar pinzas de ropa?». «Lo intentaré», dijo Eduardo, y los tres estallaron en risas. Pasaron la tarde armando su refugio en el salón. Pusieron sábanas entre sillones,
colgaron luces navideñas y llenaron el suelo con almohadas. Isadora arrastraba una linterna y Miguel colocaba etiquetas en cada zona del fuerte: cocina, dormitorio, torre de vigilancia. Cuando terminaron, se acostaron los tres dentro, respirando el olor a tela limpia y escuchando la música de una radio vieja que Miguel había reparado. «Este es el mejor fuerte del mundo», dijo Miguel, con los brazos detrás de la cabeza. Eduardo lo miró con cariño. «Es el primer lugar que construimos juntos». Isadora giró hacia ellos. Tenía los ojos brillantes, relajados. Eduardo se inclinó y le acarició la frente. «¿Sabes, hija? Hace mucho, este lugar estaba lleno de silencios, de sombras, pero tú trajiste luz. Y Miguel, tú trajiste el aire para que todo volviera a moverse». Miguel bajó la mirada. Siempre le costaban las palabras tiernas, pero no las rechazaba. Solo las recibía en silencio, como se reciben los abrazos cuando uno no está acostumbrado. Al anochecer, los tres cenaron dentro del fuerte. Sándwiches, jugo y galletas rotas. Nada elaborado, pero suficiente para compartir y reír. Antes de dormir, Eduardo pidió hablar con Miguel a solas. Lo llevó al estudio y se sentaron frente al gran ventanal. «He estado pensando», comenzó Eduardo. «Todo esto, tú, Isadora, la casa, me enseñaron más de lo que aprendí en toda mi vida». Miguel lo miró serio, atento. «Yo sé que ya te pedí ser parte de nuestra familia, pero quiero hacerlo bien. Quiero formalizarlo legalmente. Quiero que lleves mi apellido, si tú también lo deseas». El silencio se volvió espeso. Miguel no respondió de inmediato. Se quedó mirando sus manos por unos segundos, luego alzó la vista. «No sé si soy bueno para eso. Para ser hijo de alguien. Nunca tuve uno». Eduardo asintió, conteniendo la emoción. «Yo tampoco supe ser padre, pero tú y tu hermana me están enseñando». Miguel respiró profundo y sonrió, con esa mezcla de niño y adulto que llevaba siempre en la cara. «Entonces, aprendamos juntos». Esa noche, mientras Isadora dormía tranquila en su cama y Miguel organizaba sus cosas en su nueva cómoda, Eduardo salió al jardín, miró al cielo estrellado y por fin entendió que el hogar no es el lugar donde uno vive, sino donde uno es querido sin condiciones. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron y con ellas también la casa, no en su estructura, sino en su ritmo, en su alma. Aquella mansión silenciosa, que una vez fue símbolo de rigidez, ahora era un lugar de movimiento constante. Risas que cruzaban los pasillos, pasos que corrían por el jardín, dibujos colgados en la pared con cinta adhesiva y migas de pan olvidadas en la cocina. Isadora caminaba con soltura. Seguía en terapia, claro, pero ya no por obligación, sino por decisión. Ahora ella elegía sus actividades, participaba con entusiasmo, y aunque sus palabras aún eran escasas, su presencia lo decía todo. Miguel asistía a una pequeña escuela cercana, donde rápidamente se ganó la admiración de los profesores por su creatividad y la manera en que solucionaba problemas con herramientas improvisadas. Pero más allá de eso, lo que más llamaba la atención era su forma de mirar a los demás. Directa, sin miedo, con una madurez que no correspondía a su edad. «Ese niño tiene algo especial», decía la directora al padre de otro alumno. «No sé qué vivió, pero sabe quién es. Y eso no se enseña». Eduardo, por su parte, había cambiado radicalmente su forma de ver la vida. Cerró algunas de sus empresas, delegó funciones y dedicó más tiempo a la casa. Aprendió a cocinar platillos básicos, a hacer tareas escolares e incluso a reparar cosas con Miguel. Nunca fue muy hábil con las manos, pero Miguel tenía paciencia. «No es que lo hagas mal», le decía el niño. «Es que necesitas más práctica, como cuando uno aprende a querer». Una tarde de otoño, los tres salieron al parque donde todo había comenzado. Eduardo traía una manta, Miguel una caja de piezas y Isadora su cuaderno de dibujo. Se sentaron bajo el mismo árbol que años atrás había sido testigo de su primer encuentro. «¿Recuerdas este lugar?», preguntó Eduardo mirando a Miguel. «Claro», respondió. «Aquí fue donde ella sonrió por primera vez, ¿verdad?». Isadora, sentada entre ellos, sonrió al escucharlo. Dibujaba algo en su cuaderno con trazos seguros. Cuando terminó, se lo mostró a su padre.
Era una hoja simple, con 3 figuras tomadas de la mano, un árbol grande al fondo y una casa con un corazón en la puerta. Eduardo la miró con ojos llenos de emoción. «¿Es nuestra familia?» Isadora asintió. Miguel la miró con ternura, y ella, como si fuera lo más natural del mundo, dijo 2 palabras que aún no había dicho jamás. «Mi familia». Eduardo se cubrió la boca con la mano. No era un grito ni una frase larga, ni siquiera perfectamente pronunciada, pero era real, era su voz. La abrazó con fuerza, y Miguel los rodeó a ambos con sus brazos. Allí, bajo ese mismo árbol, con el sol filtrándose entre las hojas, la historia cerraba un círculo invisible. No hacía falta sangre para ser familia, no hacía falta un apellido para pertenecer, solo hacía falta amor, y el coraje de quedarse cuando todos los demás se van. La vida no les había dado caminos fáciles, pero los había reunido, y eso en un mundo tan incierto era el verdadero milagro. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Fue la primera sonrisa de Isadora? ¿O el momento en que Miguel encontró un hogar? Tu opinión nos ayuda a seguir creando relatos que nos recuerdan lo verdaderamente importante: el amor, la empatía y las segundas oportunidades. No olvides darle me gusta al video, compartirlo con alguien que necesite una historia de esperanza y suscribirte al canal para no perderte las próximas. Queremos saber, ¿desde qué país estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios y sé parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias reales.